El gran juego, por Carlos Martín Pérez. Capítulo 1. Estrategia y táctica. Página 6. Cuando has comprendido el camino de la estrategia, ya no hay nada que no puedas comprender. Miyamoto Musashi. El libro de los 5 anillos. Estrategia. La guerra es de vital importancia para el Estado, es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio, es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. Sun Tzu, El arte de la guerra. En las primeras horas del 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes iniciaron la invasión de Kuwait. En un plazo de muy pocas horas, la ONU había condenado el no provocado ataque iraquí. Los Estados Unidos, apoyados por una coalición de 29 países, comenzaron a planear una respuesta militar masiva. El 17 de enero de 1991 las fuerzas de la coalición iniciaron la Operación Tormenta del Desierto para liberar Kuwait. Las acciones se iniciaron con ataques aéreos en masa contra objetivos estratégicos en todo Irak. La campaña terrestre empezó el 22 de febrero. Después de 100 horas de ofensiva, y tras desmoronarse la moral de las fuerzas iraquíes, el 25 de febrero fue liberado Kuwait. En todo momento, el jefe de las fuerzas de la coalición sabía lo que tenía que hacer, pudo hacer y quiso hacer. Estas 3 palabras en mayúsculas son vitales para cualquier estrategia o táctica y en general, para cualquier acción que emprendamos en nuestra vida. Meditemos sobre ello. De nada nos sirve saber y querer derrotar a alguien si no podemos hacerlo por carecer de los medios o que por causa de cualquier circunstancia no se nos permita. En la guerra del Yom Kippur, las fuerzas de defensa israelitas empezaron encajando serias pérdidas tanto en hombres como en terreno. En el Sinaí, los egipcios habían conquistado toda la península y amenazaban con arrasar el resto de Israel. En el frente norte, en los altos del Golán, los sirios parecía que iban a barrer a los israelitas y arrojarlos al mar. A los pocos días, se invirtió la situación. Las fuerzas judías habían cruzado el canal de Suez y ahora nada impedía que llegaran hasta el Cairo. En el norte, también se hallaban a 50 kilómetros de Damasco sin que ninguna unidad militar siria bloqueara su avance. Israel quería y sabía cómo derrotar totalmente a estos 2 enemigos. Pero no podía. En apoyo a sus aliados árabes, la Unión Soviética formuló unas amenazas muy serias, incluida guerra nuclear, que forzaron a los judíos a parar en seco la ofensiva. Estos querían, sabían, pero no pudieron derrotar totalmente a sus enemigos. Veamos otro ejemplo. Aníbal venció a los ejércitos romanos en Cannas. Anteriormente les había derrotado en otras batallas. Ya no quedaban fuerzas romanas entre las fuerzas cartaginesas y la capital, Roma. Aníbal podía y sabía cómo tomar Roma, pero no quiso acabar la guerra con la total derrota del enemigo. Lo pagó caro. Los romanos aprovecharon el tiempo que Aníbal y su ejército perdieron dando vueltas por Italia. Con un desembarco en Cartago hicieron volver a Aníbal a batallar para defender su propio territorio. Finalmente los cartagineses perdieron la guerra. Roma no cometió el mismo error que Aníbal, destruyó totalmente a su enemigo y este nunca más le volvió a molestar. Otra enseñanza que podemos sacar es que Aníbal sabía ganar batallas, pero que no supo ganar la guerra. Aníbal dominaba la táctica, en estrategia ganaban los romanos. Puede ocurrir que se pueda y se quiera ganar, pero que no se sepa. El general Custer, del ejército USA, en la guerra que mantuvieron contra la nación india, tenía unos medios superiores a los Sioux que quería destruir. No contó que estos últimos sabían cómo ganarle y que la caballería USA cometió una serie de fallos achacables a la incompetencia del general Custer. Todos sus jinetes murieron, con las botas puestas, pero murieron por no saber realizar su oficio. Años más tarde la nación india fue derrotada y prácticamente destruida, tanto física como moralmente. No han vuelto a ser enemigo para la caballería yanqui,
aunque el tema haya dado juego para muchas películas del lejano oeste. Aunque eso es otro tema que nos aparta de lo que nos interesa. Comentario de TV. Jamás funcionará la idea insensata que demasiada gente expresa: querer es poder. Si ya lo tenías vencido, ¿por qué lo perdonaste? ¿Qué nivel debe tener cada factor del éxito? Cualquier desviación sirve para disminuir la efectividad de la misión. Y hay cambios de planes, pero si un factor queda reducido, de nada sirve que los demás estén al 100%. ¿Cómo lograr que cada factor esté en su punto óptimo? La acción premeditada, asestada en el borde o en centro de la llaga, ha de ser demoledora. Un anciano me enseñó cómo cortar un tronco a punta de hacha. Hay que saber dirigir el peso y el filo del hacha según las fibras del tronco. Carlos Martin escribe. A continuación se van a exponer los conceptos más generales de estrategia y táctica. En general se enfoca hacia la faceta político-militar, aunque si se capta el concepto, estas ideas se pueden aplicar a cualquier faceta de nuestra vida, desde la resolución de problemas personales hasta el manejo de empresas y organizaciones de gran complejidad. Hay que hacer constar que solo son ideas generales muy simplificadas como prólogo a un tema de gran interés para lograr el éxito en cualquier tarea que nos propongamos. Evolución de la estrategia. La victoria en la guerra es una forma de preservar las naciones que están a punto de perecer y de perpetuar las sociedades que van a morir. El fracaso en la guerra consiste en perder territorio y en ver amenazada la soberanía. Es por esto por lo que deben examinarse los asuntos militares. Sin embargo, aquellos que disfrutan del militarismo perecerán, y aquellos que ambicionan la victoria sufrirán la desgracia. La guerra no es algo para disfrutar, la victoria no ha de ser un objeto de ambición. San Bin, el arte de la guerra y la estrategia como ciencia salió del ámbito militar a la esfera civil a causa del curso de la historia, la cada vez más estrecha unión de la guerra y la política, el intercambio cultural entre diferentes civilizaciones y la actual revolución científica y tecnológica. Las primeras observaciones sobre este arte y ciencia proceden de la civilización grecorromana. Su máximo representante fue Julio César. A su vez, en China aparecen Sun Tzu y su discípulo San Bin, cuyos textos aún siguen en vigor. Siglos más tarde, en el Renacimiento, Nicolás Maquiavelo escribe su libro El arte de la guerra, en el que basándose en las experiencias de las antiguas campañas de los antiguos romanos, establece recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la organización para los ejércitos, el empleo de las armas, así como explicar la influencia de la geografía y la política en la guerra. De mismo autor es El Príncipe, donde aborda este tema desde otra visión más política. Pocos años más tarde, en Japón surge Miyamoto Musashi, que con su libro de los 5 anillos aporta una original visión de la estrategia, visión que se mantiene en vigor en el Japón del siglo XXI. En el siglo XIX surge uno de los modernos modelos de la estrategia, Carl von Clausewitz. En su obra de la guerra sistematiza el conocimiento acumulado hasta entonces sobre la guerra y su técnica. Su pensamiento tuvo influencia en las contiendas del siglo XX y en la actualidad aún tiene conceptos en vigor. Otros estrategas con actual influencia son Louis Delard, Mao Zedong, Fourier, Collins y sobre todo el francés Beaufre. Definición, finalidad y medios. No es razonable que quien está armado obedezca de buen grado a quien está desarmado, ni que el desarmado se sienta seguro entre servidores armados, ya que por haber en el uno desdén y en el otro temor es imposible que actúen juntos correctamente. Por eso, un príncipe que no se preocupe del arte de la guerra, aparte de las calamidades que ya hemos dicho, jamás podrá ser apreciado por sus soldados ni tampoco fiarse de ellos. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Comentario de TV. Tengo más poder que tú. No me confío de ti. Tienes más poder que yo. No dormirías tranquilo si no me conoces. Y crees conocerme, eres el amo. ¿O crees que me puedes conocerme siendo mi siervo? ¿Qué tan sano es esto, vivir así, con el fundillo en la mano, desconfiando de todo, esperando golpear o ser golpeado? Le teme al maestro el alumno. Y obedece.
Es un alumno estúpido. O el maestro tiene miedo de ser catalogado como un maestro chafa. Es un maestro estúpido. Te has casado y le temes a tu pareja. No es tu pareja. Carlos Martín escribe. Definición de la estrategia. Se puede definir a la estrategia como ciencia y arte de concebir, utilizar y conducir medios, recursos naturales, espirituales y humanos, en un tiempo y en un espacio determinado para alcanzar o mantener los objetivos establecidos para un fin último. Finalidad de la estrategia. La finalidad de la estrategia es alcanzar o mantener los objetivos fijados, utilizando lo mejor posible los medios que se disponen. Una estrategia es catalogada de buena si consigue alcanzar los objetivos previstos y si en ella ha habido economía de medios. Los objetivos pueden ser ofensivos, defensivos o simplemente mantenerse en la situación actual. El alcanzar o mantener los objetivos, implica doblegar la voluntad del adversario. Esto es una decisión. La decisión es pues la consecución de los objetivos a costa de la voluntad del adversario y de los factores externos e internos que intervienen en dicha decisión. Medios de la estrategia. Se entiende por medios, todos los recursos materiales, espirituales y humanos disponibles para poner en ejecución una decisión. El poder que se puede disponer está en función de los medios propios para conseguir sus objetivos. Los modelos estratégicos. La victoria, finalidad del combate, es entonces consecuencia de la capitulación moral del enemigo y será el resultado de 1. El incremento de la pérdida física del adversario. Mediante el combate. 2. El incremento de la pérdida moral. Como resultado del combate. 3. La confesión pública de estas desventajas, manifestada por el abandono del primitivo proyecto. La capitulación o derrota. Karl von Clausewitz. De la guerra. Ya hemos visto que es fundamental querer, poder y saber, o lo que es lo mismo, voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. Según el grado de cada uno de estos componentes que tengamos se pueden emplear las siguientes modalidades de acción. Amenaza directa. Nuestros medios son muy potentes, el objetivo es modesto y hay amplia de libertad de acción. La simple amenaza de estos medios puede llevar al adversario a aceptar las condiciones que le impongamos y a coartar totalmente su libertad de acción. Comentario de TV. Jamás vas a amenazar si no tienes la pistola a la mano o mejor, apuntando al enemigo. En este caso, ladrarle a un enemigo es advertirle sobre el ataque. Para nada sirve amenazar puesto que si el otro se retrae, puede prepararse para un día inesperado, reunir fuerzas. ¿Amenazar? Aun cuando el poder es enorme, advertir al adversario es un craso error. Jamás debe saber el enemigo que puedo atacarlo y despedazarlo. ¿Dejar con vida a un enemigo? Eso es un cuento de hadas. El cáncer, es extirpado junto con las células vecinas, que aún no se han infectado. De raíz se corta el problema. ¿Por qué deberíamos amenazar al adversario? Prevenirlo, darle chance de que se replantee su estrategia. Carlos Martín escribe. Presión indirecta. Nuestros medios son escasos para constituir una amenaza decisiva, el objetivo es modesto y la libertad de acción es reducida. Hay que ejecutar acciones más o menos amenazantes de carácter político, económico o psicosocial. Acciones sucesivas. Nuestros medios son escasos, el objetivo importante y la libertad de acción reducida, se buscará la consecución del objetivo estratégico por una serie de acciones sucesivas. Se puede combinar la amenaza directa y la presión indirecta con acciones de fuerza limitadas en el espacio y en el tiempo. Lucha total prolongada. Nuestra libertad de acción es grande y los medios disponibles son escasos. Se obliga al enemigo a un desgaste mediante una lucha de guerrillas que le supondrá un esfuerzo mucho que no podrá sostener indefinidamente. Comentario de TV. Atacar nomás por impulsividad, es una tontería. Aunque la ira sea enorme, es mejor utilizar la frialdad. Cabeza fría, corazón caliente. Carlos Martín escribe. Lucha frontal. Nuestros medios son potentes,
El objetivo es importante y la libertad de acción reducida. Se tratará de conseguir el objetivo estratégico mediante un conflicto rápido y violento, guerra relámpago. Comentario de TV. Si tengo la bomba en mi poder y con ella doblegarte, voy a lanzar sin titubear porque si tú la tuvieras, también la usarías contra mí. Carlos Martín escribe. Principios estratégicos. La anexión de un país pequeño por otro grande, o de uno grande por otro pequeño, son cosas que suceden corrientemente. Es frecuente que un país o fenómeno progresista, pero débil sea destruido por otro país o fenómeno retrógrado, pero fuerte. Mao Tse-tung, sobre la guerra prolongada. Se entiende por principios la base, fundamento o razón fundamental sobre la cual se procede. Siendo la estrategia una acción debe cimentarse en las constantes de acción humana que se resume en querer, poder y saber. Querer es un acto de voluntad, poder es un acto de libertad, y saber un acto de capacidad. Por ello los principios estratégicos son tres. Voluntad de vencer. Implica fe en el triunfo, tenacidad para alcanzar el objetivo, aun a costa de las adversidades que se puedan presentar. La voluntad de vencer contesta a ¿qué quiero hacer? Libertad de acción. Es la facultad de elegir libremente la maniobra estratégica, los medios que han de ejecutarse, la asignación de misiones y orientar la realización de acuerdo con la situación, es la libre facultad para decidir, preparar y realizar, pese a la voluntad y a la actuación del adversario. Responde a las preguntas, ¿cómo se puede hacer? ¿Quién puede hacerlo? Implica impedir la maniobra adversa y dirigir la propia hacia el objetivo. Siempre se debe buscar conservar la propia libertad y privar al adversario de la suya. Capacidad de ejecución. Es la adecuación de los medios disponibles de cuantos elementos intervienen en el conflicto. El uso adecuado de los recursos en el tiempo y el espacio es la economía de esfuerzos. La decisión estratégica. Ya que los primeros propósitos políticos varían mucho en el curso de la guerra y al final pueden ser completamente distintos, justamente porque están determinados por los resultados y por la probabilidad de los acontecimientos. Carl von Clausewitz, de la guerra. Toda acción estratégica consta siempre de tres variables, el tiempo, el espacio, la cantidad y calidad de los medios materiales y morales que definen una situación. Lo esencial es mantener la libertad de acción propia, negar la adversaria y mantener la iniciativa. El espacio. Es el área donde se desarrollará la acción estratégica. El espacio puede variar, ampliándose o reduciéndose, llegando incluso a no poder identificarse, como en el desarrollo de una guerra irregular, ya que esta es una guerra sin frentes en la que los dos bandos están entremezclados. El tiempo. Es decisivo, puede estar a favor o en contra de uno. Está íntimamente ligado al principio de libertad de acción. Este factor implica eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos para conseguir el objetivo preciso. Fuerzas materiales y morales que definen una situación. Tomando en cuenta el tiempo y el espacio, se evalúan las fuerzas materiales y morales propias y adversas, a fin de decidir qué hacer con las propias. Se pueden concentrar, dispersar, economizar, aumentar o reducir fuerzas. El factor maniobra. Hay dos tipos, las maniobras ofensivas y las maniobras defensivas. Unas son acciones y otras reacciones a acciones del adversario. Las maniobras ofensivas son, atacar, amenazar, hostigar y perseguir. Las maniobras defensivas son, defenderse, detener, canalizar y contraatacar. En ambos casos se emplea la decepción y simulación. Tipos de estrategia. Los factores morales constituyen la cuestión más importante en la guerra, porque los efectos de las fuerzas físicas están completamente fundidos con los efectos de las fuerzas morales, y no pueden separarse. Carl von Clausewitz, de la guerra. La estrategia directa. Significa alcanzar el objetivo por el empleo de la fuerza. La confrontación directa se hará de fuerte a fuerte y la decisión deberá producirse en el teatro principal. Clausewitz. La estrategia indirecta.
Inspira las formas de conflicto que no buscan directamente el objetivo final mediante el enfrentamiento frontal de las fuerzas, sino mediante procedimientos menos directos del orden político, económico y o social. Implica explotar lo mejor posible una escasa libertad de acción y obtener el éxito decisivo pese a la limitación de los medios que pueden ser empleados. Esta estrategia otorga la prioridad al no empleo de la fuerza, antes al contrario, el aspecto social que es de especial peso cuando se trata de luchas ideológicas donde la población es el objetivo fundamental. Subdivisión de la estrategia. La estrategia es siempre una por sí misma, pero para su estudio y en según qué facetas del conflicto se puede subdividir en estrategia general. Es la cáscara que rodea el núcleo duro que es la política. Sin política no hay estrategia. Por tanto, esta se encuentra subordinada a aquella. El papel de la estrategia es definir la misión propia y la combinación de las diversas estrategias específicas, política, económica, social y de empleo de la fuerza. Estrategia particular o específica. Es cada una de estas estrategias particulares que la gran estrategia ha concebido, por lo que está directamente subordinada a la primera. Reparte y combina las tareas de las acciones realizadas en las diferentes ramas de actividad del ámbito considerado. Estrategia operativa. A este nivel se sitúa el punto entre el concepto y la ejecución, es decir, lo que se quiere o se debe hacer y lo que hace posible las condiciones tácticas. El fin de la estrategia operativa es unir los objetivos elegidos por la estrategia particular con las posibilidades determinadas por las tácticas o por las técnicas de la rama considerada. Estrategia logística. Es la encargada de producir, mantener y abastecer los medios materiales necesarios para poder contar con todo el poder necesario y enfrentar con éxito el conflicto por conseguir el objetivo deseado. La estrategia logística y operativa se complementan, pues ninguna vale nada sin la otra. Táctica. Los gobiernos inteligentes y los generales con conocimiento de la ciencia militar deben prepararse primero, después pueden lograr el éxito antes de combatir, de forma que no pierden un posible logro exitoso después de luchar. Por ello, cuando los guerreros salen con éxito y vuelven sin ser heridos, entienden el arte de la guerra. San Bin, el arte de la guerra y. Si podemos decir que la estrategia es la ciencia y el arte de ganar la guerra, se puede decir que la táctica estudia la forma de ganar batallas. Por poner un símil, estrategia sería como ganar un campeonato en un deporte, la táctica haría todo lo posible para ganar un partido de ese campeonato. Existe una rama intermedia que lo une y ya se ha comentado que se denomina nivel operativo. Vamos a pasar de largo sobre este nivel, ya que no afecta para nada para el planteamiento de este libro y sería desviarnos del tema que trata. Existen unos principios tácticos, que aunque sean también de aplicación estratégica, es en el campo de la táctica donde adquieren su mayor valor. Son la seguridad, la sorpresa, la economía de medios, concentración de fuerza, aprovechar el éxito y la flexibilidad. A continuación se explicarán en detalle todos estos conceptos. Seguridad. Consiste en precaverse de las acciones que el adversario puede realizar contra nosotros. Debe ser aplicada siempre y en cualquier circunstancia. En 1941, la base aeronaval de Pearl Harbor en Hawái fue atacada por la aviación nipona. Consecuencia de ese ataque, gran parte de la flota de los Estados Unidos fue hundida en el propio puerto y supuso el comienzo de la guerra en el Océano Pacífico. Para los Estados Unidos no había ninguna medida de seguridad en dicha base, con el resultado de un desastre total. En la fiesta judía del Yom Kippur, en 1973, las fuerzas que guarnecían el Sinaí estaban con unos medios de una tercera parte de lo habitual. El ataque egipcio contra esas posiciones fue arrollador y cayeron a las pocas horas de iniciado el ataque. La seguridad estaba por debajo del mínimo nivel que la situación recomendaba. Sorpresa. Atacar al adversario en el momento y lugar menos esperado por este. También consiste en emplear medios desconocidos o inesperados por este. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados desembarcaron en Francia por Normandía,
cuando Alemania esperaba dicho desembarco en Calais. Se realizó la acción por el lugar menos esperado por el enemigo. Ya hemos comentado que los egipcios atacaron a los judíos el día de su fiesta nacional, el Yom Kippur, en el momento menos esperado. En el periodo de los 3 reinos combatientes en China, un general efectuó un ataque nocturno contra el campamento de un enemigo muy superior en número. Para ello empleó 2000 bueyes a los que encendió teas en sus cuernos. Tras de ellos, empezaron a sonar los tambores. El estruendo de los tambores sumado a la estampida de los animales enloquecidos infundió el pánico y el descontrol, arrasando el campamento y las fuerzas enemigas. Se emplearon medios inesperados por el enemigo. Economía de medios. Hay que atacar con los medios más ajustados posibles, otros recursos pueden hacer falta en otro momento y lugar. Siempre hay que dejar una reserva para situaciones imprevistas. Conviene estudiar con detalle los medios que asignamos para cada acción. La guerra de guerrillas es el más claro ejemplo de economía de medios. Con escasas fuerzas se puede hostigar y llegar a vencer a fuerzas muy superiores. Sobran ejemplos de ello en la historia. Concentración de esfuerzos. Es la concurrencia al mismo fin de cuantos elementos intervienen en una acción, sea ofensiva o defensiva. Se materializa mediante la aplicación en el momento oportuno en tiempo-espacio de una superior potencia a la del adversario. Por el contrario, conviene dividir las fuerzas enemigas para que no lleguen a concentrar sus medios. Una vez dividido, se pueden lanzar nuestros medios, que serán superiores, contra una parte del adversario que será derrotado con facilidad. De esta forma, una pequeña fuerza puede vencer a cualquier fuerza superior. Aprovechamiento del éxito. Consiste en mantener el impulso de las primeras acciones con éxito para beneficiarse de la disminución, ya conseguida, de la potencia del adversario o para anular y desequilibrar sus posibilidades de acción o reacción. Cualquier éxito parcial debe ser rentabilizado. En la invasión de Francia por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lograron embolsar en Dunkerque lo que quedaba del ejército francés y todo el ejército inglés en Francia. Si se hubiera aprovechado el éxito, habrían apresado o destruido dichas fuerzas. Sin embargo, se las dejó partir a Inglaterra, de forma que, una vez recuperadas, fueron empleadas en otros frentes contra Alemania. Flexibilidad. Es la capacidad de modificar las disposiciones iniciales para adaptarse a las variaciones de la situación. Exige apertura de mente y planes sencillos con soluciones alternativas. Mantener una reserva de medios es una receta básica para ejercer una flexibilidad táctica o estratégica. Ningún plan podrá prever de manera exacta las variadas situaciones que se puedan presentar en cuanto nos enfrentamos a un adversario. Ningún plan resiste el primer choque contra un adversario, siempre hay que modificarlo o realizar otro nuevo. Conviene no aferrarse ciegamente a las disposiciones iniciales debido a lo cambiante de la situación según se desarrolla el combate. Si tomas los suministros de armas de tu propio país, pero quitas los alimentos al enemigo, puedes estar bien abastecido de armamento y de provisiones. Los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales, los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Sun Tzu, El arte de la guerra. Página 14.